Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta charla en la que vamos a presentar las marchas por la dignidad 22 de marzo. Que bueno, tenemos la presencia aquí de dos compañeros que yo creo que van a arrojar bastante luz sobre los motivos que nos mueven a realizar esta marcha. Y bueno, son Carlos Martínez y Joaquín Sanz. Muchas gracias. Yo creo, gracias por haberme invitado y gracias a Daxa porque ha hecho una presentación muy preparada y ha dado una información muy exhaustiva de lo que son las marchas. Yo, por lo tanto, lo que vamos a ver eso y otras cosas, un poco el contexto en el que se dan, por qué, etcétera. Mirar, hace ya cosa de un año casi, toda una serie de personas provenientes de distintos movimientos, asambleas, partidos, asociaciones, sindicatos, no muchas en un principio, pues comenzamos a reflexionar acerca de una determinada acción que era imprescindible hacer ante la marcha de los acontecimientos, pero sobre todo ante el sufrimiento que en la gente estaba y está causando este modelo neoliberal, este modelo capitalista, y el capitalismo en su fase actual se le denomina neoliberalismo, es lo mismo, no es un tecnicismo para esconder otra cosa, es simplemente tratar de explicar que estamos viviendo en una situación en la que el liberalismo se está llevando al grado extremo, estamos viviendo en una situación en la que la gente estamos siendo despojados de nuestros derechos, estamos siendo despojados y estamos retrocediendo en conquistas que en su momento hicieron las clases trabajadoras. Estamos en una situación de crisis, no porque el capitalismo esté en crisis, sino porque esa crisis provocada por el capitalismo lo que está tratando es de salvarse exclusivamente ellos, de recuperarse ellos y de volver a tasas de ganancia que habían perdido. Muchas veces cuando se habla del origen de la crisis que estamos viviendo, se dice que es una crisis financiera, que es una crisis económica, y nosotros, una de las cosas que primero hemos dicho y hemos denunciado es que es una crisis política, no es económica. En segundo lugar, que es una crisis, como muy bien se decía en los gritos del 15M en las calles y en las plazas, no es una crisis, es una estafa. Es decir, es una situación buscada políticamente por las fuerzas de la derecha, la extrema derecha, el liberalismo y aquellos sectores que diciéndose de izquierdas colaboran con ellos, es una crisis provocada al objeto de tener campo libre y de volver a una situación de capitalismo decimonónico. Porque en este país, y no diré que las cosas fueran perfectas ni todo estuviera bien hecho, pero en este país a nadie de izquierda se le ocurría hablar de hambre. A nadie se le ocurría hablar de que a la gente le fueran a expulsar de su vivienda. A nadie se le ocurría pensar que estuviéramos viviendo muchas familias otra vez situaciones como que la que magníficamente se describe en una película basada en una novela de Miguel Delibes, en Los Santos Inocentes. A nadie se le ocurre pensar que estuviéramos volviendo, retrocediendo a una situación en la que muchas y muchos entendían que ya había sido superada, que había sido conquistado el bienestar, que había sido conquistado una mínima estabilidad y equidad social, eso de que una gran clase media y que todos más o menos éramos iguales. Y cuando estábamos convencidos de esto, de repente se nos hunde.
y pensamos en ATAC. ¿Es de repente? No, no es de repente. Desde 1980, en el siglo pasado, hay todo un plan establecido, y no estoy hablando con esto de planes truculentos, aquí estamos hablando de las marchas de la dignidad, no estamos en cuarto o quinto milenio, no recuerdo ahora cómo se llama el programa, no, cuarto milenio, no estamos en eso, no somos tampoco los cuñados, ni los yernos, ni los primos de la bruja Lola, no, estamos diciendo una realidad. ¿Y cuál es el origen de esa crisis que ahora las clases trabajadoras están sufriendo? Pues las derrotas sindicales, las derrotas sociales, las derrotas políticas de los años 80, que culminan con el hundimiento del bloque soviético y que de aquí hasta acá van produciendo un empobrecimiento progresivo y un desmantelamiento progresivo de la izquierda, en unos casos porque ella misma se ahoga en sus contradicciones, en otros casos porque deja de serlo, y deja de ser izquierda, caso de la socialdemocracia, y que nos conducen a unas clases trabajadoras cada vez más empobrecidas, por lo tanto cada vez con menos capacidad de gasto, por lo tanto en una situación, digamos, que acaba generando crisis como la de las hipotecas basura, cuando la gente se mete masivamente en compras en Estados Unidos y luego no puede pagar, no puede hacer frente. Por lo tanto, vivimos en una situación inducida. Por lo tanto, que ahora el gobierno del Partido Popular o que otros gobiernos, por lo tanto que ahora la Unión Europea nos diga que hemos de tener recortes, sacrificios, que hemos de arrimar el hombro todas y todos para salir de esta situación, lo primero que le tenemos que decir es que son unos mentirosos. Porque esta situación la han fabricado ellos y porque esta situación les beneficia a ellos. Mirad si les beneficia que gracias a la crisis los convenios colectivos ya no tienen validez. Mirad si les beneficia que en estos momentos aquel joven o aquella joven que gana 1.000 euros al mes es feliz. Mirad que en estos momentos la gente cuando va a trabajar ya no mira si el contrato es por 4 o 5 días y por 4 o 5 horas o por 8 horas diarias y indefinido. Mirad que cuando hay una huelga general, un porcentaje elevadísimo de la población laboral no va a la huelga. ¿Y no va a la huelga porque sean esquiroles, traidores y vendidos? No. No va a la huelga porque si va le despiden. Y si le despiden no tiene dónde ir a trabajar. Y por lo tanto, ante esa situación de pérdida de derechos sindicales, porque yo lo principal que creo y exigiría ahora de los dirigentes sindicales es que salieran mañana en televisión diciendo que en España ya no hay libertad sindical, porque si los convenios colectivos no sirven, porque si la contratación y la negociación con los trabajadores la hace directamente el empresario y eso quiere decir tragas con lo que te doy o te vas por esa puerta, ¿de qué sirve estar a mucha gente en un sindicato? Por eso cada vez hay más gente en los sindicatos. No sirve de nada para pagar una cuota. ¿Qué me hacen? ¿Qué me dan? Y como la gente siempre piensa, ¿qué me hacen? ¿Qué me dan? No que voy a hacer yo, ni las narices que le voy a echar. Pues estamos en esta situación. Por lo tanto, entendimos que había que reaccionar de alguna manera. Si las huelgas generales habían sido éxitos parciales importantes, es verdad. Si los sectores tradicionales de la clase obrera habían parado, la industria automotriz, los puertos, las minas, lo de siempre, los obreros de mono, la aristocracia obrera, que ha sido la que ha tirado siempre del movimiento obrero, mucho cuidado, en el siglo XIX también. Si esos sectores de la clase obrera pura y dura, si es verdad que la hacían, es verdad que esos sectores puros y duros de la clase obrera en estos momentos ya no significan la mayor parte de la clase obrera, que ha sido transformada en el sector servicios, camareros, etcétera, gente, por lo tanto, difícilmente de despedir, de controlar y además trabajo fraccionado. Había que inventar algo nuevo que tratara de poner patas arriba toda esta situación. Y dijimos, aquí tenemos dos soluciones, o tragar o ponernos a andar. ¿Y por qué optamos? Por ponernos a andar, por ponernos a caminar. ¿Y cómo le vamos a llamar a esto?
movimiento por la defensa de la no sé qué y no sé cuántos, movimiento de liberación de Judea, movimiento de liberación de Albacete. No, vamos a llamarle marchas de la dignidad, porque nos vamos a poner todos en marcha andando con un objetivo que es Madrid, porque resulta que en Madrid está el centro de poder financiero y político. Y no olvidemos nunca lo del centro de poder financiero, porque en estos momentos culpabilizar a los políticos es lo fácil y en ocasiones es reaccionario y derechista. Los culpables son los capitalistas, los culpables son el poder financiero, los culpables son los banqueros. El tipo que más manda en España realmente se llama Emilio Botín. No se llama ni Rajoy ni sus muertos, se llama Emilio Botín. Y ese manda en el Zapatero de turno o en el Rajoy de turno. Y por lo tanto, esto también hay que ponerlo en cuestión. De la misma forma que también hay que poner en cuestión que el Zapatero de turno o el Rajoy de turno se han vendido al Botín, que ya no es de turno. Ese es fijo de obra. Por lo tanto, en esta situación había que inventar algo diferente, que canalizara nuestro enfado, que canalizara nuestro cabreo, que denunciara que en este país todo se está haciendo para favorecer a los bancos, que para favorecer a los bancos se ha modificado hasta la Constitución. Esa Constitución que dicen que es sagrada y que no se puede modificar y que no sé qué. Le dicen a los catalanes que no pueden votar por la Constitución y no sé qué y no sé cuántos, pero ellos en 48 horas la cambian, modifican el artículo 135 de la Constitución y acuerdan por mayoría el PP y el PSOE, juntos de la mano con el apoyo de Convergencia y Unió, que es otro partido neoliberal y de derechas, deciden que antes que las personas, que antes que los derechos sociales, que antes que el estado del bienestar, que antes que la solidaridad, está pagar la deuda. ¿Y la deuda qué es? ¿La deuda qué significa? Porque si oímos a los medios de la derecha y de la extrema derecha, quien tiene la culpa de la deuda en España es el alcalde de Villena. Estos ayuntamientos manirrotos que no sé qué, estas comunidades autónomas, o sea, el alcalde de mi pueblo, de Maracena, es el que tiene la culpa de la deuda junto con el de Villena. Y eso es mentira. La culpa de la deuda la tienen las empresas. El IBEX, las empresas del IBEX, son las generadoras del 67% de la deuda. Empresas como Telefónica, las empresas de las Koplovich, esas son las que han generado la deuda. Todos los ayuntamientos juntos de España, todos, con alcaldes del color que sea, no deben más allá del 13%. Pero no, la deuda lo tienen los alcaldes y la deuda la tenemos nosotros que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Cuando resulta que las familias no deben más del 6 o el 7% del total de la deuda. Los trabajadores autónomos, la gente que tiene un negociete pequeñito, familiar y que está ahí, esa gente solo debe el 2%. Esos se mueren antes que dejar de pagar. Ellos, esos sinvergüenzas, esos capitalistas son los que han generado la deuda. Y resulta que ahora esa deuda nos la están cargando a todos. Pues hay que ir andando a Madrid y andando a Nueva York si hiciera falta, aunque un tramo lo tendríamos que hacer en barco o en avión, andando a Nueva York, andando donde haga falta para decir que hasta aquí hemos llegado. Para hacer una gran concentración, para hacer un gran desembarco, para hacer una jornada de lucha y no una sino más porque van a haber más cosas, para demostrar el pueblo junto, unido, que somos capaces de decirles que no y también que somos capaces de dar la cara, porque muchas y muchos de nosotros sin trabajo, muchas y muchos de nosotros sin dificultad, con dificultades tremendas para pagar nuestra propia vivienda, ¿qué más podemos perder? ¿Qué más nos podemos hacer? Por eso decimos, vamos a ser dignos, vamos a demostrar dignidad, vamos a ser la dignidad andando. No vamos a luchar por la dignidad porque la dignidad la tenemos. Somos las marchas de la dignidad, de las dignas y los dignos, diciendo que hasta aquí hemos llegado.
Y que de la misma forma que no tragamos ni con la reforma laboral, ni tragamos tampoco con la falta de libertad sindical, tampoco tragamos con la mentira de la deuda, ni con que nos tengamos que estar apretando el cinturón para pagar esa deuda. Que hay que auditar qué parte de la deuda es pública realmente y qué parte de la deuda es privada. Y resulta que todas y todos estamos pagando la deuda privada de 4 golfos y de 4 golfas. Y resulta que además, no solo eso, sino que encima están desahuciándonos. Por lo tanto, hay un montón de gente sin trabajo. Por lo tanto, hay un montón de gente sin techo. Pero no contentos con eso, también están acabando con nuestra pobre democracia. También hay que ir en contra de la represión y en defensa de la democracia. En este país tenemos una democracia de muy baja calidad. Empezando porque no elegimos al jefe del Estado, que es un lujo, que no es un lujo, cualquier francés lo puede hacer, por ejemplo, nosotros aquí no, cualquier portugués, nosotros que siempre hemos mirado a Portugal, los portugueses hace más de 70 años que eligen, excepto la dictadura de Salazar, que eligen su jefe de Estado, aquí no podemos. Eso ya es una baja de calidad democrática. Pero es que aparte de eso, tenemos una ley electoral que es una ley del pucherazo electoral. Es una ley que ni es democrática, ni es igualitaria, ni contabiliza igual los votos de los habitantes de España. Porque si el voto de Palencia, comparado con el voto de Barcelona o con el voto de la provincia de Alicante, ya me diréis lo que significa. Es decir, vuestros votos valen menos que los de un ciudadano de Zamora. Por lo tanto, partimos de una base de desigualdad. Seguimos con una Constitución que no nos permite elegir nuestro jefe de Estado, aunque ese no sea ahora el problema fundamental, pero sí es un problema muy importante y a tener en cuenta. Partimos de la base que hemos retrocedido en libertad sindical. Partimos de la base de que en estos momentos, al objeto de frenarnos y de asustarnos, están preparando un cambio legislativo, lo conocido como Ley Mordaza, que lo que trata es de reprimir, y de reprimir duramente, con mucha crueldad y mucha inteligencia. No se trata de meternos a todos en la cárcel, se trata de meternos a todos, de freírnos a todos a base de multas impagables. Y eso es más duro para mucha gente que la metan en la cárcel. Porque si la metan en la cárcel le van a tener que dar de comer, le van a tener que meter en una habitación y encima va a tener derecho al vis a vis. Pero si nos frían a multas estando en nuestra casa, nos van a impedir que paguemos la luz, la comida de nuestros niños y que estemos durante 2, 3, 4, 5 meses tirados y amargados vivos. Por lo tanto, la ley Mordaza tiene más mala leche de lo que parece. Y frente a eso nos tenemos que rebelar. Y tenemos que rebelarnos de forma pacífica, pero de forma contundente y de forma clara. Y por todo eso vamos a ir a Madrid. Y por todo eso tenéis que venir a Madrid. Tienen que venir a Madrid todos vuestros vecinos, vecinas, amigos, amigas y cuñados, cuñadas, familiares, primos, suegras, todos. El que pueda ir andando, sabemos que será una minoría por condiciones incluso físicas, el que pueda ir andando, que vaya andando. Pero los que no puedan ir andando, lo que tienen que hacer es subirse a un autobús. Inundar Madrid de autobuses, meter en Madrid el máximo número de personas, hacer en Madrid no una romería, sino una jornada de lucha. Y que nuestros hijos vuelvan a estar orgullosos de nosotros. Y acabo con un mensaje. Todo el mundo dice que quiere a sus hijos más que nada en el mundo. Y que sus hijos son para ellos lo primero. Y yo les digo, o están asustados, o se están engañando, o sencillamente mienten. Con la que está cayendo y los planes que tienen preparados, si a la gente le importaran de verdad sus hijos, estaría toda la gente en la calle y esto estaría que ríete tú de Túnez. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que tienen preparado si no nos enfrentamos y no nos paralizamos es la privatización del sistema de pensiones. Es acabar con el sistema público de pensiones. Es decir,
que vuestros hijos, los niños que tienen ahora 9, 10 años y los que tienen menos, ¿para qué os voy a contar? Cuando sean viejos no tengan jubilación y vivan de limosna. Que vuestros hijos que tienen ahora 10 años, cuando tengan 30 o 35, si se casan o se juntan y tienen hijos, que no tengan dinero para pagar el parto. Porque un parto en un hospital cuesta una animalada porque la sanidad estará privatizada. Que vuestros hijos, si tienen la suerte de tener trabajo y trabajan, sus hijos puedan ir al colegio, pero si no ganan suficiente, vayan a escuelas de mala muerte cada vez peores, como las que algunos de los que más mayores de esta sala pisasteis hace 50 y 60 años. Porque la gran apuesta del capital es la vuelta atrás, es la marcha atrás. Mientras que nosotros vamos andando hacia Madrid, vamos andando hacia nuestro norte y hacia nuestro rumbo porque queremos cambiar este futuro, porque queremos que nuestros hijos tengan pensiones, porque queremos que nuestros hijos tengan sanidad, porque queremos que nuestros nietos nazcan en condiciones, porque queremos que a nuestros nietos no se les corte el cordón umbilical con un cuchillo de cocina. Y eso es el futuro que nos espera si no cambiamos. Y además decir, hay alternativas, hay esperanza, vamos a marchar hacia Madrid a decir que hasta aquí hemos llegado porque hay otra forma diferente de hacer las cosas, porque simplemente con que nos neguemos a pagar la deuda ya hay dinero de sobra para acabar con todos los recortes. Porque simplemente con la mitad de lo que han dado a los bancos y han regalado a los bancos lo mantengan para el servicio de las personas, hay dinero suficiente para las pensiones, hay dinero suficiente para la sanidad pública, hay dinero suficiente para la educación pública. Vamos a ir a Madrid porque sí hay dinero. Lo que pasa que lo tienen 4 chorizos y chorizas y encima nos están engañando a todas y todos. Así es que a Madrid y con 2 narices. Hola, buenas noches a todos y a todas. En Murcia se dice con un par de huevos, Carlos. Frase muy murcianica. Bueno, mira, desde hace años hay gente que te pregunta lo siguiente, dice, ¿pero hay motivos para la esperanza? O sea, es una pregunta que lo estoy oyendo desde 2010, 2009, 2010, cuando empezaron los primeros síntomas de esta estafa financiera. Yo creo que el lenguaje ya es importante que lo retomemos. Estafa financiera, no crisis económica. Ha derivado en una crisis económica, indudablemente, pero sí una estafa. Estafas, como decía muy bien Carlos, es algo planificado, algo diseñado, algo intencionado para llegar a esta sociedad. No se ha llegado a esta sociedad precaria, en paro, injusta absolutamente, donde se quiere recortar todos los servicios públicos, si ha sido algo diseñado, algo muy bien planificado. Y eso que tenemos muy en cuenta. Cuando la gente te decía, ¿pero hay motivos para la esperanza? ¿Esto cuándo va a terminar? Era una pregunta que nos hacía muchísima gente. Y creo que hay motivos para la esperanza. Lo que pasa es que la esperanza se cifra en personas. Si hay 22 personas que están dispuestas a luchar, hay 22 motivos para la esperanza. Si hay 50 personas que están dispuestas a luchar y comprometerse, hay 50 motivos para la esperanza. Es decir, cada persona somos un motivo para la esperanza. A lo mejor habrá gente que tenga este planteamiento de cara a Madrid, ¿no? Al viaje a Madrid. Si yo para qué voy a Madrid, si no se va a notar. Uno más, uno menos. Sí se nota. Sí se nota. Es decir, todos somos importantes. Nadie sobra. Por tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo, a veces mental, psicológico, emocional, de ser un motivo para la esperanza. Y eso sí que es importante. Lo que decía un poco antes de que esta sociedad ha sido diseñada perfectamente, en el año 2009 los bancos alemanes estaban en quiebra absolutamente. ¿Por qué? Porque habían prestado enormes cantidades de dinero a los bancos del sur. Grecia, España, Portugal. España, ten en cuenta que la deuda española, esa deuda que se ha hecho pública, muy bien decía Carlos, es decir, es una deuda de bancos españoles con los bancos alemanes, sobre todo, algo con los bancos franceses
y en menor medida con los bancos norteamericanos. Pero todo era una deuda entre bancos, Deutsche Bank sobre todo, los bancos españoles con los bancos alemanes. En el año 2009, ante esa quiebra, Alemania, pues un potencial político, obligó a los estados, y los estados se dejaron, a asumir la deuda entre bancos y hacerla pública. Una deuda que era privada absolutamente entre bancos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Grecia se dio una cantidad ingente de dinero para compra de armas del ejército griego, de aviones, de tanques, creo que incluso 3 submarinos. Los bancos alemanes prestaron ese dinero con una condición, que se comprara a la industria alemana, por supuesto. Es decir, que hubo una cantidad ingente de dinero de bancos alemanes a los bancos del sur. Cuando uno oye muchas veces eso que dice que los del norte son más listos que los del sur, ¿no? O sea, yo lo he oído en muchas ocasiones, ¿no? Pues, oye, pues si son tan listos, ¿por qué prestaban dinero a los del sur? Y esa es la realidad. Ahí está un poco el origen de esa gran estafa financiera, que es que los gobiernos asumen esa deuda privada, la convierten en pública. Y eso es fundamental entenderlo. A partir de ahí se diseña toda una estrategia perfecta. ¿Y cómo se diseña? Todos sabemos que el sistema capitalista tiene miles y miles de personas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, no sé si tengo un religioso ahora por ahí también, me imagino que algunos debe haber por ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para adormecer la conciencia. Y además lo hicieron bien. Por ejemplo, decían, vamos a meterle mano a la sanidad. Y decían, bueno, ¿cómo le metemos mano a la sanidad? ¿Cómo vendemos ese producto? ¿La gente de qué se queja? ¿O qué soy de la gente? Que los médicos no atienden a la gente, que son muy gandules y que la gente tiene mucha medicina en su casa. Pues si diseña esa campaña a partir de esos 2 datos, perfectamente. Y la gente caemos en la trampa, perfectamente. Nosotros reproducimos eso que ellos quieren que reproduzcamos. Y dice, claro que llevan razón, porque claro, yo en mi casa tengo mucha medicación. Claro, es que va el pensionista al médico y resulta que saca receta para él, para su hijo, para su hija y para su nieto. Y la crisis no viene de ahí, en absoluto. De la sanidad, no viene. Se recortan en política social, que fue lo primero que se recortó en España, política social. Claro, es que la ONG, que la cargan los pensionistas, mucha gente mayor, hay poca gente trabajando. Y claro, nosotros reproducimos eso. Llevan razón, porque acá somos más mayores, porque los abuelos, las abuelas, imposible. Y sin darnos cuenta, los mismos ciudadanos estamos haciéndole el juego, sin darnos cuenta. Hemos caído en su trampa. Claro, si el Estado no tiene dinero, pues tendrá que recortar. Si no se puede pagar. Y nosotros lo decíamos también nosotros, los ciudadanos. Claro, es que no hay dinero, es que y le echamos las culpas al ayuntamiento, le echamos las culpas a todo el mundo. Menos, como les ha dicho, a lo que realmente han provocado esta estafa financiera, que son los banqueros, los inversores, los especuladores, las grandes fortunas, las multinacionales, es decir, lo que poseen las riquezas. La riqueza. Y han hecho algo también que bueno, que ellos lo han conseguido, y es adormecer conciencias. Es decir, que la gente sufra tanto, sienta tanta angustia, que su solución sea ir al médico y decirle, mire usted, me duele la barriga, me duele el corazón, me duele el brazo, me duele la cabeza. Y el médico le pregunte, ¿pero usted qué problema tiene? Pues mire usted, es que estoy en paro, se me acaban las prestaciones, no duermo por las noches, me peleo hay problemas familiares, los hijos no entienden mi situación, me piden dinero, no puedo dárselo, he recibido el corte de la luz, el banco me está apretando porque no puedo pagar la hipoteca, llevo ya 2 o 3 meses con la cuota, yo así no puedo vivir, yo estoy angustiado, y el médico pues le manda ansiolíticos. Yo no sé aquí qué se mandarán, pero en Murcia es el Orfidal. Eso ahí funciona como nada. ¿Qué pasa? Es que es un policía químico. ¿Sí? La gente, lo estoy hablando con un psiquiatra amigo que le va mucha gente a su consulta, me comentaba eso, dice, la gente, tú le ofreces el luchar, dice, mire usted, no se encierre en lo ansiolítico,
sea, luche, recupere su dignidad, recupere su autoestima. Es que no tengo fuerza. Si yo ya la vida ha perdido el sentido, no tengo ganas de vivir, para mí la vida ya no tiene ningún horizonte, ningún futuro, usted mándeme pastillas que a mí el día a día se me hace imposible. Han conseguido eso. Lo decía Naomi Klein del shock, ¿no? La sociedad del shock, estamos en un estado del shock. Bueno, y ante todo eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues despertar conciencias, sensibilizar, eso es muy importante. Y algo que también me parece que es fundamental, no reprocharle a la gente nada. Es decir, muchas veces cuando nos llega gente, digo por la experiencia allí, es que, jolines, es que habéis estado durmiendo, no habéis hecho nada y ahora aparecéis. Bueno, no reprochamos nada. La gente que se vaya incorporando, que se vaya integrando, que valoremos a las personas, que nos vayamos uniendo. Mira, en Murcia se ha logrado, por ejemplo, que la cumbre social, que están los sindicatos de clase, Comisión Obrera, UGT y USO, pues van a apoyar esta marcha el día 22. Nos ha costado paciencia histórica, mucha paciencia, mucha comprensión, ha habido muchos reproches, muchas acusaciones, pero bueno, tenemos que unirnos. Es decir, y cuanto más seamos, mejor, pero con conciencia, eso sí, y con sensibilización. Por tanto, ese es nuestro futuro, esa es nuestra gran esperanza, nosotros mismos. Y tenemos que estar en una situación y aceptar algo que es muy importante, que es la desobediencia civil. La desobediencia civil. Es un tema que es complicado, por eso van a aplicar la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza. Porque fíjate, nos podemos hacer una pregunta. Bueno, si ellos dicen que esto vamos en un proceso de recuperación, de crecimiento, ¿por qué van a aprobar una ley de este tipo? Pues si no, la gente cuando se recupere económicamente va a dejar las calles, va a dejar de protestar. Bueno, como nos recuperamos económicamente y todo va a ir mejor, la gente va a dejar de luchar, por lo menos en menos número. Es que no va a haber recuperación, porque ellos no quieren. O sea, ellos han diseñado este mundo, esta sociedad, como decía al principio. Esta es la sociedad que ellos quieren, una sociedad precaria, en paro, una sociedad que llegue un joven y diga yo por 500 euros hago lo que haga falta. Han logrado esas cosas. Por tanto, la esperanza está en nosotros, en despertar conciencia y en desobedecer. Cada persona somos importantísimos. Mira, yo tengo la experiencia de la plataforma afectada por la hipoteca, estoy integrado en Murcia, y pues se han logrado cosas muy importantes. Incluso en la última reunión que tuvimos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con Juan Martínez Moya, se van a crear en los juzgados oficinas de atención a los desahuciados para garantizar todos sus derechos y bueno, se van dando pasos muy importantes. Es decir, ¿dónde está el éxito de las plataformas afectadas por la hipoteca? En dos. Gente que al principio era poca, pero decidida a desobedecer civilmente y asumir las consecuencias de esa desobediencia. Cuando se paraba a una comisión judicial en la puerta de una casa, eso es un delito, penado entre 2 y 4 años. De gracia que los jueces nunca aplicaron eso, menos mal. Pero es un delito, o sea, y además si llega la Guardia Civil o te llega la Policía Nacional y te identifican, si tú vuelves a parar a otra comisión judicial y te vuelven a identificar, ya eres reincidente, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Dura, por supuesto, pero también ilusionante. Es decir, yo creo que estamos en un momento histórico donde tenemos que unirnos cada vez más, sin reproches, sin acusaciones, todos. Cada uno con su carisma, con su impronta, por supuesto, con su carácter, dando cada uno lo mejor de nosotros mismos y sabiendo que nosotros somos la esperanza, que cada uno de nosotros somos esperanza. Yo recuerdo en una ocasión que 3 personas impidieron un desahucio. 3 personas, nada más. Bueno, estaba yo, porque como soy gordo, me puse a la puerta y la comisión judicial no pudo entrar. Antonio, los gordicos tenemos esas cosas. Es decir, con pocas personas se consigue a veces muchas grandes cosas. La historia nos lo demuestra. Pero para Madrid, para el 22 de marzo, queremos ser mucha gente.
Que nadie piensa eso. ¿Para qué voy a Madrid? Si no se va a notar, uno más, uno menos. No, que intentemos ir. Si en Madrid se colapsa Madrid con 1 millón de personas, eso es muy fuerte. El símbolo de lucha es muy fuerte. Y el gobierno recibe un mensaje muy claro. Y los que mandan, como dice muy bien Carlos, Botín, González y compañía, reciben un mensaje muy claro. Y también nos sirve de ánimo a la gente que está luchando, ¿eh? Eso es importante, de ánimo. Pues nada, que sigamos luchando. Yo sé que a veces hay un cansancio físico, mental y emocional, yo sé que muchas veces se produce, pero que somos esperanza, que es muy importante. Y como decimos de la plataforma afectada por la hipoteca, sí se puede, compañeros y compañeras, sí se puede. No, yo en primer lugar, daros las gracias y sobre todo unas gracias sinceras en el sentido de que uno en esta sociedad en la que estamos viviendo, no digo ahora por la crisis, sino antes, hay desgraciadamente poca gente comprometida socialmente, con un compromiso personal y un esfuerzo personal, sobre todo por los demás. Esto de trabajar por los demás no se ve, muchas veces. Y esto me parece que yo lo quería resaltar porque me parece interesantísimo, ¿no? Interesantísimo de que, en definitiva, sois dos personas que dan ejemplo a los demás del compromiso que se puede realizar en mayor o en menor medida de las posibilidades de cada cual, pero sobre todo hay posibilidades de comprometerse personalmente. Aun a pesar muchas veces de que la gente que te acompaña en este camino no te entienda muchas veces, que tu familia no te entienda muchas veces, que los tuyos políticamente, sindicalmente, socialmente, te vean como un incomprendido, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante el seguir en esa línea. Por tanto, yo alabo vuestro compromiso, vuestra fortaleza para trabajar en esta línea. A pesar de eso, es evidente que diferencias tenemos. Muchos de aquí nos hemos sentido gente de izquierdas, ¿no? Gente de Villena, que somos de izquierdas, con diferencias. Pero, como decía el compañero, no me acuerdo ahora de tu nombre, perdona, de Murcia, ¿no? De ATAC. Claro, Comín decía que a él le ha costado mucho poner de acuerdo a organizaciones y a personas, sobre todo, más que a organizaciones, porque las organizaciones las forman las personas, ponerse de acuerdo con determinadas personas para establecer unos puntos de acuerdo, de encuentro, para proyectar una iniciativa interesante para la sociedad en la que viven, que era el ejemplo de Murcia. Pues esto tiene que ocurrir más allá, no solo en Murcia, sino en muchas ciudades más. Y debemos de rebajar muchas veces, porque hay gente que nos acompaña en la lucha, de forma más moderada o no, pero nos acompaña en la lucha, con sus formas, con su ideología, con su discurso, pero gente a la cual no podemos excluir. Por eso yo, un apartado de la crítica del otro compañero al que amablemente y cariñosamente sus amigos le llaman el cura, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, criticaba a la actitud sindical o la estrategia sindical, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo serio. Muchos nos equivocamos en la vida. Pero si somos gente que perseguimos la igualdad, la solidaridad y, sobre todo, hoy, la recuperación de derechos y una mayor distribución de la riqueza, si perseguimos eso, básicamente, nos tenemos que poner de acuerdo. Tienen que haber puntos de encuentro para sumar. Y seguramente, si esto del 22 es un éxito, el siguiente paso se lo tendrán que plantear compañeros y compañeras que están buscando también dentro de este movimiento alternativas políticas unitarias de la izquierda. No puede ser que en las próximas elecciones autonómicas y locales, porque las europeas ya prácticamente están ahí, a la vuelta de la esquina,
La izquierda se presente separada. Tiene que buscar puntos de encuentro. Encuentro que nos permita ser más fuertes, tener más musculatura y, sobre todo, más compromiso social. Que eso es lo que nos va a diferenciar de la socialdemocracia, desgraciadamente representada por la dirección del PSOE, no por compañeros, amigos que tienes en los ámbitos de una pequeña ciudad. Porque ellos se sienten de izquierda, pero desgraciadamente la dirección está ahí en una actitud totalmente socialdemócrata. Por tanto, me parece que el camino abierto es interesante. Yo también animo a que la gente participe en la marcha del 22, porque me parece fundamental y, sobre todo, que pueda significar un punto de arranque para lo que la izquierda tiene que ser en el futuro, que debe de cambiar muchas cosas. Y las organizaciones tradicionales que hay de siempre, partidos políticos de izquierda, sindicatos de izquierda, deben de cambiar forma, manera y, sobre todo, en profundidad, su manera de organizarse y planificarse. Más al servicio de la sociedad. Gracias. Muchos de nosotros, desde las marchas de la dignidad, hemos estado haciendo mucho hincapié, y con eso te doy la razón, a que no hubiera ningún tipo de sectarismo y que este llamamiento se hacía a todas las personas que estaban en la trinchera de la defensa de los derechos sociales, las libertades sindicales. Sí he recriminado a que los dirigentes sindicales no estén denunciando con más contundencia que en España no hay libertad sindical. Creo que lo tendrían que estar haciendo con más contundencia, pero eso no es criticar ninguna estrategia sindical. Es simplemente exigir más contundencia. Sobre todo en ese aspecto. Deben venir y debemos llamar a que comisiones y UGT vengan, como se ha hecho en Murcia, y por supuesto. Yo en todas las reuniones de las coordinadoras de la Marcha de la Dignidad lo he estado diciendo. Porque yo represento una organización, ATAC, que es una organización que no es un partido, que es un movimiento ciudadano, en la que hay personas de UGT, de comisiones, de uso, de la CGT, del SAT, de Izquierda Unida, de Izquierda Anticapitalista, del PSOE y de NA, y nos llevamos bien y coincidimos. Y el discurso que yo he dicho aquí, hoy lo firman todas y todos ellos. Por lo tanto, es posible. Las marchas de la dignidad son seguramente la primera instancia en toda la historia del movimiento social y reivindicativo español, desde la transición hasta acá, en la que prácticamente todas las fuerzas y movimientos sociales se han unido. Y hemos logrado además la participación de sindicatos de carácter nacionalista e independentista vasco, catalán y gallego, que hasta ahora no habían apoyado, por ejemplo, las huelgas generales, habían tenido las de ellos propias. Y sin embargo en este movimiento están. Es cierto que nos faltan comisiones y UGT, y yo desde aquí les llamo a que estén y a que apoyen. Aquí nadie vamos buscando protagonismo, por lo tanto sabemos que ellos tampoco lo van a buscar. Entonces todo el mundo tiene derecho a venir, todo el mundo tiene derecho a estar, todo el mundo tiene derecho a llevar sus banderas, sean republicanas, sean rojas, sean blancas de la paz o sean del movimiento de liberación sexual. Todo el mundo, o sean verdes, todo el mundo tiene derecho, o sean algo. Podemos concluir esta charla. Animaros a que participéis como podáis, si viene en la marcha a pie, bien en el viaje en autobús que será el día 22. Y bueno, dar las gracias también a Carlos y a Joaquín por ayudarnos a entender un poco de qué es esto de la marcha y muchas gracias a vosotros por venir aquí y espero que nos veamos en Madrid. Muchas gracias.